revisión de los parámetros, la revisión de las actas, la validación de las hojas de vida, el entrar a revisar si el docente efectivamente es nombrado como, si es del Estatuto 1278. Por ejemplo, encontramos del Estatuto 1278 docentes que concursaron para básica primaria dictando en la básica secundaria. A pesar de que la institución tenía los docentes que podían acomodar en la básica secundaria. Muchos de estos docentes hubo que, usted del 1278, regrese al 1278 y se empeñese en el cargo para el cual concursó. Y encontramos un número importante de ellos, a pesar, repito, de que en la misma institución había un acomodar. Entonces allí tenemos que el resumen de traslados se dio entre el mismo municipio, entre municipios vecinos, entre los municipios de la misma zona y entre municipios de diferentes zonas educativas y entre zonas distintas. Tenemos así, zona 1, del 2277, 13, del 1278, 21, provisionales, 51, para un total de la zona trasladados 85. Y así sucesivamente, tenemos por ejemplo la zona 2, 62, del 2277, 53 del 1278 y 23 provisionales que se sacaron de dichas zonas, porque es que también había docentes con unas ubicaciones que era necesario reubicar. Y en ese orden de idea, el total de traslados que tenemos nosotros son 629, distribuidos así, compuestos así: del 2277, 258, del 1278, 194, y provisionales, 177 docentes, educadores en condición de provisionalidad que fueron trasladados, reubicados. Eso en total suma 629. ¿Cómo se distribuyeron? Es decir, si yo estoy diciendo que del 2277 trasladamos 258, los trasladados en la misma zona fueron 160, dicen los municipios cercanos que se pudieron ubicar. Del 1278, de esos 194 que trasladaron, en la misma zona se ubicaron 89, donde había necesidades. Y en los provisionales, 177, 82, se ubicaron en las mismas zonas, sobre todo en las zonas altas, en las zonas donde la gran mayoría precisamente son docentes en provisionalidad. El total de docentes trasladados en la misma zona educativa son 331 de los 629. Es decir, se conservó el criterio de que lo más cercano a donde estaba, lo más cercano que nos diera el municipio, la institución, el municipio o la zona. ¿Cómo ha surgido este proceso? Una vez nosotros publicamos los actos administrativos de traslado y asignación de la planta, habilitamos inmediatamente 2 líneas celulares y un correo electrónico en el cual los educadores que quisieran presentar recursos, los educadores que quisieran expresar sus inquietudes, nosotros pudiéramos orientarlos telefónicamente con el propósito de que a través del correo electrónico materializaran sus inquietudes y sus sustentos legales. Y en ese orden de ideas nosotros, a través de atención personalizada, atendimos 323 educadores, porque desde el mismo martes se establecieron 4 puntos de atención directa de aquellos docentes que vinieron a Quibdó o que llegaron a Quibdó, que están cercanos acá, precisamente porque ellos vinieron a hacer su reclamación y entonces se levantó un acta con cada uno de ellos, se recibieron los soportes para que entren a análisis. En la oficina de atención al ciudadano de manera directa, 158 maestros ya han atendido, requerimientos, perdón, y en lo más 247. A través de nuestro correo electrónico, 103 inquietudes se han atendido y llamadas telefónicas fueron 381 registradas, para un total de la atención en reclamaciones 1.212 inquietudes, de las cuales
Una vez hechos los cruces, porque muchas personas acudieron al sindicato, acudieron a la oficina de atención al ciudadano, acudieron la misma persona a nuestros sitios de atención que estuvo establecido en el colegio Claret, que nos facilitaron para hacer atención a educadores, también acudieron a la vía telefónica y a la atención personalizada. En total se presentaron 493 casos de situaciones expresadas por los educadores. De esas 493, ¿cómo se descomponen? Recuerden que son 629 traslados. Se presentaron por diferentes vías de la misma persona. Una persona presentó hasta 3 veces, 4 veces la misma inquietud. Y alguien decía, ay, pero ¿será que yo puedo agregar este certificado? Agréguelo, no hay problema. Todo eso se recoge y con eso se revisa. Entonces, por eso hay gente que, a pesar de que se haya atendido una vez, después busca el mecanismo que lo atendiéramos y se imagina y decía, pues yo tengo otro papel, anexe todo lo que tenga, porque esto sirve para caracterizar la población docente qué problemas tiene. Entonces, esos 493 se componen de la siguiente manera: reclamación de personas que hayan sido sujetos de traslado, es decir, de los 629, ¿cuáles reclamaron? Fueron 382 personas que fueron sujetas de traslado y que hicieron el reclamo. Y 111 que no tenían nada que ver con el proceso, pero que querían que fueran trasladados, presentaron solicitud de traslado, pero no fueron sujetas de traslado, ¿sí? Entonces, por eso decía que 491, pero 100 y pico se vinieron y no, es que yo quiero que me trasladen también a mí. O yo quiero que por favor si me pasan a esta zona. Esas 111 pues no hacen parte del proceso. Por eso, de acuerdo al último corte, nos da 382 solicitudes, recursos para que sean estudiados, revisados y la Secretaría se pronuncie frente a ellos. Asimismo, nos han llegado solicitudes de comunidades diciendo, mire, tal profesor es muy bueno, es muy querido, consideramos que es un líder innato de la comunidad, tengan en cuenta ese aspecto. Y entonces nos han llegado solicitudes de estudiantes, comunidad, asociaciones, alcaldes, el número de 49. Y llamadas telefónicas, repito, sobre todo los casos 381. A menos de que ahí no estoy incluyendo la estadística de las reuniones con todos los alcaldes que se han hecho presentes en la Secretaría de Educación, con miembros de los consejos municipales, miembros de consejos comunitarios, a los cuales a todos se les ha explicado el proceso, se les ha dicho el procedimiento, se les ha indicado cómo deben presentar los sustentos para que las situaciones sean revisadas. Entonces el proceso, allí se han indicado docentes que definitivamente había que ubicar con tutela. Recuerden que decíamos que había como 100 y pico. Pues sí, ya tenemos 25 que están inscritos, pero ¿qué pasa con los otros 100? De esos 100 realmente quienes por su situación de tutela hay que ubicarlos en atención a la tutela son en total 58, pero 58 docentes que definitivamente afectan a otros 58 maestros que hay que ubicar. Claro, por las razones del fallo judicial. Nosotros, sigamos. Asimismo, el resumen: 67 docentes están en tránsito de situación de amenaza o que ya fue resuelta la situación de amenaza, pero que no regresan a su sitio definitivamente porque la normativa existente precisamente así lo establece. De modo de que ante una magnitud de esta situación, ¿cuál es el balance? ¿Cuál es el balance de la situación frente a la distribución de la planta? El 95% prácticamente de nuestra planta quedó distribuida, asignada a los municipios, asignada a los establecimientos, distribuida a los establecimientos, en el número conforme a la matrícula reportada. Hoy, los señores alcaldes, los señores rectores, los consejos comunitarios que tanto de pronto venían reclamando conocer cuáles son sus docentes y si ahí existe una plaza del Estado garantizada por el Estado para prestar el servicio, hoy tienen el conocimiento de que sí existe la plaza, que sí es un sitio aprobado y que ahí hay un docente de carne y hueso asignado por el Estado para cumplir la labor de la prestación del servicio en representación
del departamento de Chocó. La jurisdicción, la territorialidad que debe ser el departamento, la está haciendo a través de esa presencia en estos sitios, con cumplir con el deber de prestar el servicio educativo. Los reclamos, claro, dijimos desde el principio, un proceso de estos puede tener un margen de error, claro. Hay errores inducidos, como por ejemplo la caracterización. Una entidad con muchas debilidades en información, en interpretación de información. Recuerde que en lo público hay una información originaria y en el trasegar histórico del desarrollo laboral de un funcionario hay varios momentos de la vida administrativa y varios procesos de la vida administrativa que en un momento dado una lectura equivocada del derecho de un docente puede transformar hacia futuro la verdadera situación del educador. Y en ese sentido encontramos que efectivamente aparecen docentes que son provisionales siendo en propiedad, y encontramos docentes que siendo en propiedad son provisionales, y encontramos docentes que incorporados a la planta como titulares de cargos no son titulares de cargos.